Imagina la encimera de granito de la cocina. Se siente eterna, ¿no? Dura, absolutamente inamovible. Sí, totalmente. Es como el símbolo de la solidez. Claro. Al pasar la mano por encima, pues la mente asume que siempre ha sido así y, bueno, que siempre lo será. Pero, ¿y si resultara que esa piedra es en realidad un líquido en cámara hiperlenta? Ostras, ¿eso suena a ciencia ficción? Ya ves. Un líquido atrapado en un ciclo de canibalismo planetario que lleva, o sea, miles de millones de años funcionando. ¿Qué tal? Esto es The Deep Dive. Hoy en nuestro análisis a fondo, la misión es desgranar cómo entendemos y, la verdad, cómo solemos malinterpretar por completo los materiales fundamentales que componen la litosfera terrestre. Eso es. Y para lograrlo, nos hemos sumergido en una selección de fuentes fascinante. Hemos analizado material didáctico avanzado sobre mineralogía y petrología, apuntes súper detallados sobre las concepciones erróneas más comunes en el aprendizaje de la geología y transcripciones que exploran los retos de enseñar esta disciplina. Que no son pocos. Para nada. Lo verdaderamente revelador de este compendium no es solo la ciencia en sí, sino cómo expone los cortocircuitos cognitivos que sufrimos al intentar procesar cómo funciona nuestro propio planeta. Vale, vamos a desgranar esto. Porque antes de poder entender esa épica historia de reciclaje terrestre, necesitamos identificar correctamente las piezas del Lego que componen el planeta. Exacto, la base de todo. Y según los datos de las fuentes, aquí es donde casi todo el mundo tropieza desde el primerísimo escalón. Hablamos del gran malentendido fundacional, o sea, no saber la diferencia entre un mineral y una roca. A ver, es que es un fallo sistémico. Los datos muestran que casi la mitad de los estudiantes, un 46% concretamente, cree que un mineral no puede existir de forma independiente si no está integrado dentro de una roca. Madre mía, casi la mitad. Sí. Tienen esta imagen mental de los minerales como, no sé, rarezas químicas de laboratorio o incrustaciones eternamente atrapadas. Ignoran por completo que, en la naturaleza, un cristal de cuarzo o de pirita puede encontrarse perfectamente aislado. O sea, creciendo por su cuenta si tiene el espacio. Exactamente. Si tiene el espacio y las condiciones adecuadas, crece libre. Claro, es como si pensaran que el mineral fuera una especie de prisionero que no sobrevive fuera de los muros de la roca. Y luego está el tema de la intervención humana, que añade otra capa de confusión enorme. Sí. El tema de los materiales artificiales. Total. Si a alguien le pones delante un bloque de hormigón desgastado, un trozo de asfalto antiguo y una roca natural gris, el cerebro colapsa y lo mete todo en el mismo saco, bajo la categoría de piedra. Totalmente. Existe una incapacidad generalizada para distinguir una roca natural formada por procesos geológicos puros de productos fabricados por el ser humano, en plan el vidrio, el ladrillo o el cemento. Claro. Lo fascinante aquí es cómo nuestra percepción visual nos engaña. El error más interesante desde el punto de vista cognitivo tiene que ver con cómo juzgamos el aspecto físico de las cosas. La mayoría asume que una roca, para ser considerada como tal, tiene que verse heterogénea a simple vista. Y aquí es donde resulta súper útil la analogía culinaria, ¿verdad? Sí, me encanta esa analogía. Si pensamos en los minerales como los ingredientes crudos, o sea, la harina, el azúcar, los huevos, Ajá. y en la roca como el bizcocho ya horneado, pues la mente humana prefiere las galletas con pepitas de chocolate. Me explico, cuando vemos un granito, podemos señalar y decir, mira, esa manchita brillante es mica, esa parte blanca es cuarzo, esa otra rosada es feldespato. Claro, se ven los trozos. Es evidente que es una mezcla, pero ¿qué pasa si el horneado crea algo totalmente liso y uniforme? En plan, como una tableta de chocolate fundido que se ha enfriado. Nuestro cerebro asume de inmediato que es un ingrediente puro. Sí, piensan que es un mineral gigante. Eso es, simplemente porque nuestros ojos no tienen la resolución suficiente para ver la mezcla. Y ese es el triunfo del sesgo visual sobre la realidad microscópica. A ver, solo un 9% de los alumnos se aproxima al concepto químico de mezcla heterogénea cuando evalúa una muestra así. Un 9% es bajísimo. Es nada. Cuando observan una arenisca muy compacta o una caliza de grano finísimo, confían ciegamente en lo que ven. Ignoran que, si pusieran esa misma muestra bajo un microscopio petrográfico, verían un mosaico caótico de diferentes minerales ahí entrelazados. ¡Qué fuerte! Al describir minerales,
La tendencia es centrarse casi exclusivamente en propiedades superficiales, como el color o el brillo, y olvidan que la verdadera firma de identidad de un mineral es su estructura cristalina interna y su composición química específica. Básicamente, la biología nos ha programado para juzgar el libro por su portada. Tal cual. Ahora bien, si queremos entender por qué algunas de estas rocas parecen tabletas de chocolate fundido homogéneas y otras galletas con pepitas, tenemos que fijarnos en su origen. Porque la textura de una roca, esa cara que nos muestra, es en realidad un código de barras que nos dice exactamente cómo y dónde nació. Eso es. Y esto nos lleva a las tres grandes familias geológicas. Empecemos por la familia de las rocas ígneas o magmáticas, que nacen directamente del fuego, o sea, del enfriamiento del magma o la lava. Y aquí fíjate, la velocidad lo es todo. Tenemos dos caminos totalmente divergentes. Vale. Por un lado, las rocas volcánicas como el basalto. El magma sale violentamente a la superficie, entra en contacto con la atmósfera o el océano, y la caída de temperatura es brutal. Pero espera, porque si la temperatura cae en picado de miles de grados a temperatura ambiente en cuestión de minutos... O en unas pocas horas, ¿sí? Claro, los átomos que forman ese magma deben quedarse como congelados en el sitio, o sea, sin tiempo para organizarse. Esa es la mecánica exacta. Los átomos no tienen tiempo de migrar y unirse a sus estructuras cristalinas correspondientes. El resultado es una masa oscura, a menudo negra, y de grano finísimo, donde los minerales son literalmente microscópicos. ¿Es la famosa tableta de chocolate liso? Exacto. Curiosamente, a veces estas rocas oscuras sirven de matriz para cristales espectaculares que ya venían formados desde las profundidades, como el olivino verde. Eso crea un contraste visual asombroso, pero la regla general es enfriamiento rápido igual a cristales invisibles. Entendido. Y el otro camino supongo que es el inverso. El magma que nunca llega a ver la luz del sol. Justo, las rocas plutónicas. Y el granito es el rey indiscutible de esta categoría. Aquí el magma se queda atrapado en cámaras subterráneas, rodeado de roca aislante, y el enfriamiento es agónicamente lento. ¿De cuánto tiempo hablamos? Hablamos de procesos que pueden durar millones de años. Madre mía. En ese escenario de calma térmica absoluta, los átomos tienen todo el tiempo del mundo para viajar por el fluido, encontrarse con sus afines y construir redes cristalinas enormes, formando los grandes y hermosos minerales que vemos a simple vista en el granito. Ya, pero a ver, aquí hay algo profundamente contraintuitivo. Si una roca plutónica, como el granito, necesita estar sepultada a kilómetros de profundidad, bajo una presión aplastante, para formarse a cámara lenta, Sí. ¿cómo es posible que hoy en día la veamos decorando la superficie de montañas enteras? O sea, ¿cómo le explicamos a alguien que la cumbre que está escalando nació en las entrañas de la Tierra? Si conectamos esto con el panorama general, encontramos una de las grandes revelaciones de la dinámica terrestre. La respuesta es la erosión, a escala geológica. La Tierra se está sometiendo a una exfoliación constante. Una exfoliación, me gusta el término. Es que es así. Esas rocas plutónicas se formaron a inmensas profundidades, ¿sí? Pero a lo largo de decenas de millones de años, la incesante acción del hielo, los ríos, el viento y, los movimientos tectónicos actúan como una lija planetaria. O sea que van desgastando lo de arriba. Van eliminando kilómetro tras kilómetro de la corteza superior, pelando las capas externas hasta dejar expuesto el corazón plutónico que ahora forma nuestras cordilleras. Claro. ¿Y toda esa corteza que se elija, toda esa roca triturada, no desaparece por arte de magia? Supongo que ahí es donde entra en juego la segunda familia, las rocas sedimentarias. Exactamente. La destrucción de una roca es el nacimiento de otra. Los fragmentos meteorizados, que pueden ser desde grandes cantos rodados hasta polvo microscópico, son transportados por el agua y el viento hacia las cuencas, como los fondos oceánicos. Allí se acumulan capa sobre capa, en un proceso que culmina con la diagénesis. Y aquí es vital entender el mecanismo, porque la diagénesis no es solo que las cosas se aplasten bajo su propio peso. Las fuentes explican que el agua subterránea que circula por los poros de esos sedimentos está cargada de minerales disueltos. Ajá. Al precipitar, esos minerales actúan literalmente como un pegamento a escala microscópica, soldando los granos de arena sueltos para convertirlos en una roca sólida, como la arenisca. Un cemento geológico natural, ni más ni menos. ¡Qué pasada! Y nos queda la tercera familia,
Las metamórficas. Estas son, digamos, las supervivientes del estrés extremo. Imaginemos una de esas rocas sedimentarias o incluso una ígnea, que por los movimientos de las placas tectónicas acaba siendo arrastrada y enterrada a profundidades tremendas. Y ahí empieza el calor. Sufre un aumento masivo de presión y temperatura, pero rozando el límite, ojo, sin llegar a fundirse por completo. O sea, es como si cogieras un puñado de espaguetis cocidos al azar y los aplastaras con muchísima fuerza entre dos tablas de cortar. Me encanta. Bajo esa presión direccional masiva, los espaguetis no se desintegran, pero de repente todos se alinean perfectamente en la misma dirección. En geología, a esa reorientación forzada de los minerales la llamamos foliación, ¿verdad? Es una analogía visual impecable, la verdad. Esa es la razón por la que rocas como la pizarra, que originalmente era una simple arcilla sedimentaria, o el gneiss, tienen esas bandas, capas o estrías tan características. Los minerales se han recristalizado y alineado para soportar el aplastamiento. Claro. Y aquí surge otro dato preocupante de las fuentes. Solo el 15% de los alumnos logra conectar el tamaño de los minerales con el tiempo de enfriamiento, que hablábamos antes. Y lo que es más grave, un 16% asume que el tamaño de las partículas viene determinado por lo que le pasa a la roca después de formarse. En plan que engordan. Tal cual, como si las rocas engordaran espontáneamente con el paso del tiempo. Ostras. Y esto nos arrastra al verdadero elefante en la habitación de este análisis. Si observamos estas tres familias de manera aislada, cometemos el error más generalizado de todos. Sin duda. Porque aquí es donde se pone realmente interesante. Según los datos, un demoledor 96% de los estudiantes tiene lo que se llama una visión fijista. ¿96%? Es una locura. Apenas un 4% concibe la existencia de un ciclo de transformación. La gran mayoría cree que las rocas viven en compartimentos estancos, o sea que una roca sedimentaria nace sedimentaria y permanecerá así hasta el fin del universo. Y la realidad es diametralmente opuesta. La Tierra es una gigantesca planta de reciclaje que se canibaliza a sí misma constantemente. Una reencarnación continua. ¿Exacto? El ciclo de las rocas es la maquinaria que conecta a todas estas familias. Una roca ígnea volcánica sale a la superficie, la lluvia y el viento la despedazan durante eones. Los ríos llevan esos fragmentos al mar donde se cementan y nace una roca sedimentaria. Está metamórfica. Eso es. Y si esa misma roca metamórfica sigue hundiéndose hacia zonas de calor extremo, pues su estructura colapsa, supera su punto de fusión y vuelve a convertirse en magma líquido. ¿Y vuelta a empezar? Cuando ese magma encuentre una salida y se enfríe, el ciclo se habrá cerrado, naciendo de nuevo como una roca ígnea. Toda la materia bajo nuestros pies está en tránsito continuo. Pero claro, aquí la barrera es puramente temporal. Entiendo perfectamente por qué existe esa visión fijista. La mente humana está calibrada para medir el tiempo en días, años, tal vez décadas. Es inevitable. Comprender el ciclo de las rocas requiere abrazar el concepto del tiempo profundo, el deep time. Si toda la historia de la Tierra fuera un día de 24 horas, una vida humana no dura ni una fracción de segundo. Es que somos un parpadeo. Total. Para un grano de cuarzo, pasar 100 millones de años viajando desde la cima de una montaña hasta el fondo del mar es un simple paseo matutino. Como no vemos la montaña derretirse o moverse frente a nuestros ojos, pues nuestro cerebro concluye erróneamente que es estática. Esa es la gran tragedia cognitiva de la geología y el desafío didáctico mayúsculo. Porque, a ver, si este ciclo épico es imperceptible a escala humana, ¿cómo demonios logras que alguien abandone su visión estática en una clase que dura 50 minutos? Es que no puedes. Claro, no puedes sentar a nadie a observar una piedra durante 1.000.000 de años. Y aquí es donde entramos en el terreno de las soluciones prácticas. Según las fuentes que hemos analizado, la respuesta pasa por mancharse las manos. Hay que transformar el aula en un laboratorio forense. Totalmente de acuerdo. La mineralogía no puede ser un ejercicio pasivo de memorizar un libro de texto. Requiere interactuar con la materia prima utilizando, por ejemplo, claves dicotómicas. Que son una maravilla. Las claves de identificación son fundamentales. Funcionan como esos libros de Elige tu propia aventura, pero aplicados a la ciencia. No te dan la respuesta, te obligan a hacerle preguntas a la muestra. En plan, ¿es rayable? No es rayable. Exacto. Decisiones binarias. ¿Tiene brillo metálico o vitrio? ¿Es más densa de lo normal? ¿De qué color es su raya si la frotas contra una placa de porcelana? Estas preguntas te van guiando paso a paso hasta acorralar la identidad del mineral. ¡Qué guay!
Y luego están las herramientas físicas para evaluar las propiedades. Me fascina el concepto de la escala de Mohs para medir la dureza, Es un clásico. porque la gente suele confundir dureza con resistencia a los golpes. Piensan que si le das un martillazo a un diamante y no se rompe, eso es dureza. Pero las fuentes nos recuerdan el verdadero mecanismo. La dureza es la resistencia a ser rayado. Es un combate cuerpo a cuerpo entre materiales. Así es. En la escala de Mohs, los minerales compiten para ver quién deja marcas sobre quién. Se enseña de forma totalmente empírica. Se prueba a rayar la muestra con la uña, que tiene una dureza baja. ¿Y si no puedes con la uña? Pues si no funciona, se sube de nivel utilizando una moneda de cobre, luego un clavo de acero o una pequeña navaja. Incluso se recurre a la química pura, que a los alumnos les encanta. Uy, sí, lo de los ácidos. Para aplicar unas gotas de ácido clorhídrico diluido sobre una roca, si ésta responde con una efervescencia vigorosa, burbujeando ahí de forma visible, hemos desencadenado una reacción química que libera dióxido de carbono. Eso demuestra, sin lugar a duda, que la roca contiene carbonato de calcio. O sea, te delata que estamos ante una caliza o un mármol. Literalmente. Es literalmente CSI geológico. Obligas a la mente a pasar de la observación pasiva al análisis de mecanismos ocultos. Pero bueno, la pedagogía moderna también exige integrar la tecnología. No podemos quedarnos solo en la lupa y la navaja. Para nada. Las fuentes destacan recursos digitales impresionantes para expandir la visión más allá del aula. Hablan del uso de museos virtuales como las colecciones en 3D del Instituto Geológico y Minero de España, el IGM. Que son una pasada. Es que permiten rotar modelos digitales de minerales complejos, hacer un zoom brutal sobre estructuras cristalinas que a simple vista serían invisibles, y también, por supuesto, mencionan Google Earth. Claro, Google Earth es fundamental. Es la herramienta definitiva para conquistar la percepción del espacio, igual que intentamos conquistar el tiempo profundo. Permite a cualquiera elevarse a vista de satélite para observar la macroescala de los procesos geológicos. O sea, ver el paisaje de verdad. Trazar el recorrido de los sedimentos desde la cabecera de un río hasta su delta expansivo en la costa. O visualizar las enormes cicatrices en la corteza terrestre, que marcan los límites de las placas tectónicas. Es llevar la geología teórica al mundo real e interactivo. Totalmente. Y hablando de herramientas digitales, también abordan el uso del vídeo para mostrar ese ciclo de las rocas en movimiento. Pero aquí las fuentes lanzan una advertencia docente que me parece súper crítica. A ver. Con el uso del vídeo corremos un peligro inmenso, ¿eh? Sustituir una lección aburrida tradicional por una película donde la mente entra en modo zombie. Si simplemente le damos al play a una animación de 15 minutos sobre el enfriamiento del magma y apagamos las luces, el cerebro desconecta y se pone a flotar. Sí, es un riesgo muy documentado. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo usamos la tecnología. Las fuentes son tajantes, o sea, la herramienta de aprendizaje no es el vídeo en sí, sino cómo se interviene en él. ¿Y qué proponen? Recomiendan encarecidamente la visualización guiada. Quien facilita el aprendizaje debe desmenuzar el contenido, pausando el vídeo en momentos de tensión o cambio geológico para lanzar preguntas en tiempo real. O sea, no dejarles ver el final sin pensar. Exacto. Parar y decir, fijaos en esta placa tectónica hundiéndose bajo la otra. ¿Qué le va a pasar a los minerales de esa roca con toda esa fricción y calor? Al obligar a predecir el siguiente paso, se rompe la pasividad. El verdadero valor pedagógico está en las pausas y en la fricción cognitiva que generan esas preguntas. Me parece brillante, la verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? A lo largo de este análisis a fondo, hemos dinamitado el mito de la roca como un objeto estático y mudo. Desde luego. Hemos aprendido que nuestros ojos nos mienten cuando nos muestran rocas tan homogéneas que parecen ingredientes puros, obviando el caos microscópico que las compone. Y bueno, hemos rastreado la historia de las rocas magmáticas, sedimentarias y metamórficas. Descubriendo que la textura y el tamaño de los cristales son los chivatos de procesos de enfriamiento y presión que sinceramente desafían la imaginación. Total. Y hemos visto que para comprender un ciclo que dura miles de millones de años, la mejor estrategia es armarnos con navajas, ácidos, modelos 3D y preguntas críticas que rompan nuestra limitada percepción humana. Creo que todo este recorrido altera irremediablemente la forma en que entendemos el suelo bajo nuestros pies. Las herramientas didácticas no solo enseñan ciencia, recalibran nuestra percepción del mundo. Y para cerrar, hay una reflexión que subyace en todo este material. Un ejercicio mental que invita a trascender nuestro marco temporal. Te escucho.
La próxima vez que vayamos caminando por la calle y pisemos una simple piedra en el parque o nos apoyemos contra el muro de granito de un edificio antiguo, merece la pena detenerse un segundo y preguntarse, ¿dónde estaba exactamente esa misma materia hace 100 millones de años? Uf. ¿Fluía como lava incandescente? ¿Reposaba en la oscuridad del fondo de un océano olvidado? ¿O estaba siendo aplastada bajo el peso de una cordillera que ya no existe? Y lo que resulta aún más vertiginoso, ¿en qué se transformará esa misma materia cuando pasen otros 100 millones de años? Una perspectiva verdaderamente profunda para recordarnos que somos pasajeros efímeros sobre un planeta en constante reinvención. Con esa imagen de la Tierra latiendo a un ritmo milenario, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este viaje para entender no solo de qué está hecho nuestro mundo, sino cómo contar su inmensa historia. Seguiremos explorando los engranajes ocultos de la realidad en el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.